Hola, muy buen día. Mi nombre es Karen Esmeralda Reyes Gámez. Soy del grupo de primero H de la licenciatura en Contaduría en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes. El día de hoy daremos una pequeña introducción al derecho. Para iniciar, contaré algunos antecedentes, como es para muchos especialistas el concepto de derechos humanos, como lo conocemos el día de hoy, surge después de la Revolución Francesa en el año de 1789. Esto es así ya que aparece en el imaginario colectivo de la idea de la libertad, igualdad y fraternidad, pero también documentos que buscan proteger cuidadosamente la propiedad privada. Antes de la actual Declaración de los Derechos Humanos, se redactaron varios escritos anteriormente que sirvieron como antecedentes y que planteaban una lista de derechos de mucha importancia. La primera se firmó en 1789, pero sufrió modificaciones en 1791 y en 1793. Más allá de antecedentes históricos anteriores, no será hasta después de la Segunda Guerra Mundial y debido a los acontecimientos vividos en esta, en 1948, cuando se recojan por medio de 30 artículos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el marco de las Organizaciones Unidas, los derechos y libertades básicos de todos los seres humanos. Pero con el propósito de que estos derechos fueran respetados en todo el planeta por igual, se integraron a su vez en la política de tratados internacionales mediante la Carta Internacional de Derechos Humanos, por la que los 47 estados firmantes se comprometieron a cumplirlos. ¿Qué es el derecho? La palabra derecho proviene del vocablo latino de directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiende por derecho conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado que regulan conductas externas de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que si algún derecho no se cumple, es claramente que recibirán alguna sanción dependiendo de la falta que se haya hecho. También, pues tenemos varios tipos de conceptos de derecho, ya como el derecho como ordenamiento, derecho como fenómeno social, derecho como valor y derecho como argumentación. Por ejemplo, tenemos el derecho como valor, que es el derecho de disposiciones que adquieren rango obligatorio y que se encuentran al servicio de valores sociales, además de tener una finalidad respetable. También así tenemos cuál es la importancia del derecho en la vida humana. Los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomentan su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria, de vivir saludables y plenos. ¿Qué quiere decir esto? Es que tienen una gran importancia en nosotros, ya que de esta manera nos ayudan a tener mayor libertad, mayor igualdad y nos ayudan a vivir de manera más armónica con los demás. También, ¿cuáles son las diferentes funciones sobre el derecho? Hay 5 diferentes funciones. La primera es la función de orientación y de organización, ya que el derecho es un sistema que realiza una labor de ingeniería social en terminología popperiana, como mecanismo conformado de nuevas realidades sociales, haciendo que los sujetos se comporten en modo determinado. También tenemos la función de integración y de control. Esta función constituye una consecuencia lógica de la función anterior. A través de la orientación de los comportamientos de los individuos, se logra el control del grupo social. Esto es, que si una persona cumple los derechos, las demás personas lo cumplirán. También tenemos la función de pacificación y resolución de conflictos. Esta función parte de la constatación de que las relaciones sociales son conflictivas. La convivencia social lleva consigo una interacción cuya estructura, lejos de ser armónica, es conflictiva. Y ello es así que la vida social está caracterizada por exigencias de comportamiento. También está la función de limitación y legitimación de los poderes sociales. En la actualidad, y sobre todo desde la perspectiva de la sociología, ha cambiado el concepto de legitimación del poder. Como afirma De Lucas, legitimación hace referencia al hecho de la aceptación o del rechazo social de una predeterminada legitimidad. También, por último, tenemos la función promocional de la justicia y del bienestar de los ciudadanos. La función promocional de la justicia
y del bienestar de los ciudadanos implica una posición activa del derecho y del Estado con la intención de promover situaciones más justas en la complejidad de la realidad. También tenemos dos tipos de derecho, que es el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas que a su vez han cumplido con los requisitos formales necesarios para efectuarse la creación de las leyes, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional del país. También el derecho natural es previo al actual derecho positivista, donde las reglas que organizan una sociedad se encuentran plasmadas en normas y códigos normativos. También tenemos lo que es la divinidad humana. La divinidad humana es el conjunto de todas las ideas y conocimientos sobre la existencia y propiedades de la divinidad, correspondiente a la especie humana, que el hombre ha alcanzado y elaborado a lo largo de su historia. Tenemos varios fundamentos en esto, que es las cualidades divinas, que son todos aquellos caracteres, propiedades o atributos naturales o adquiridos de los fenómenos y seres de la realidad. También la divinidad, que es un concepto, una creación de la mente, lograda por el hombre como resultado del largo proceso de conocimiento de la realidad, ocurrido durante el desarrollo de la sociedad humana. También tenemos las cualidades divinas de los seres humanos, que son todas aquellas cualidades divinas propias de la especie humana, incluyendo las virtudes, los valores, las ideales y sentimientos, la razón y el sentido común, así como las capacidades que le dan satisfacción plena a las necesidades superiores, así como son intelectuales, estéticas, éticas y espirituales. Como dice Emerson, todo ser es una manifestación de la realidad suprema y divina. También tenemos lo que es el comportamiento humano, que es la manifestación de procesos decisorios complejos originados en el interior del individuo. Estos procesos, aunque desarrollados internamente, están condicionados por los ambientes externos, que es que ustedes, si cada uno de ustedes está en algún ambiente social, es claramente que nosotros vamos a comenzar a actuar de esa manera. Por ejemplo, si ustedes van a alguna reunión social, están con personas de alta sociedad, es claramente que ustedes se van a comportar para sentirse integrados y no haya diferencias. Esto es un comportamiento humano social. También tenemos que son las fuentes del derecho, que las fuentes de derecho es una metáfora, pues así como la Real Academia Española señala que una fuente es un manantial de agua, una fuente de derecho serían aquellos hechos y documentos de donde surge el derecho. De estos tenemos tres, que son los hechos reales, los hechos históricos y los hechos formales. Tenemos por ejemplo, están los hechos reales del derecho, también llamados fuentes materiales del derecho. Son todos los hechos, ya sean humanos o de la naturaleza, de tipo social, político, económico, cultural, religioso o natural, que influyen en el contenido de la norma jurídica. Así también tenemos un ejemplo de un hecho religioso, que sería un hecho real del derecho. Los hechos religiosos son todos aquellos relacionados con la fe que profesan las personas. Es importante destacar que los dogmas religiosos también son considerados normas, aunque de carácter interno, por regir la vida interna de cada uno de los individuos, a diferencia del carácter externo de las normas jurídicas. Así tenemos que si algunos de nosotros practicamos alguna religión, esta religión rige nuestro comportamiento. Por ejemplo, yo soy practicante católica y mi comportamiento está regido también por mis creencias. Yo no voy a hacer algo que ante mi religión está mal, ya que pues también estaría fallando en esa parte y por consecuencia yo me estaría sintiendo mal internamente, que esto también es una norma que me estaría rigiendo personalmente. También asimismo tenemos que es una norma social. Una norma social son el conjunto de reglas que deben seguir las personas de una comunidad para tener una mejor convivencia. Era lo que mencionábamos anteriormente, que si una persona está en un grupo social, es claramente que se comenzará a comportar de esa misma manera para poder encajar y tener una mejor convivencia. También se podría definir como las reglas
que una persona debe obedecer para llevarse bien con las personas y tener una relación armónica con la sociedad, incluyendo valores, tradiciones y costumbres de dicha sociedad. Así también podemos poner el ejemplo de las costumbres que hay dentro de la religión católica, ya sea la Semana Santa, que es donde celebramos. Podemos poner solamente como ejemplo la Semana Santa. También tenemos asimismo las características de las normas sociales, que estas son unilaterales. Alguien está obligado al cumplimiento de la norma, pero no hay nadie que pueda exigirse. Como ejemplo, dar el saludo a alguien obliga a devolverlo, sino por cortesía. Son bilaterales, impone deberes y concede facultades. Hay una persona que debe cumplir y quien puede exigirlo. Como por ejemplo, comprar 1 kilogramo de azúcar te obliga a pagar el costo al vendedor. Autónomas, la conducta de una persona es conforme a su propia voluntad. La forma de vestirse, de peinarse, de arreglarse, de maquillarse. Heterónomas, la norma es creada por un sujeto, pero es otro el que debe cumplirla. Por ejemplo, las reglas para contraer matrimonio. También son interiores, regula la conducta del interior de una persona. También son coercibles. Si la norma no se cumple, es posible obligar a hacerlo mediante el uso de la fuerza. Si tienes un hijo, te pueden obligar a pagar manutención. También tenemos lo que son las normas morales. Las normas morales son definidas por modelos de conducta aceptados por la sociedad en que se vive. Se entiende por normas un conjunto de reglas. Por lo tanto, las normas morales son regulaciones sobre la conducta del hombre. ¿Qué características tienen las normas morales? No están escritas, derivan de los valores éticos como la justicia, la libertad y el respeto. Regulan la conducta del individuo en sociedad al crear remordimiento de conciencia. Ser autónomas al no tener una sanción formal o efectiva. Nacer de costumbre y hábitos de la sociedad. Algunos ejemplos de valores morales considerados universales son no mentir, no engañar, respetar al prójimo, ser amable y dar prioridad a niños, embarazadas y adultos mayores en situaciones de emergencia. También tenemos lo que es una norma jurídica. Una norma jurídica es una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. También la norma jurídica se compone de 2 elementos: el supuesto de hecho, que es una anticipación hipotética a una posible realidad futura que requiere ser regulada. También, por segundo, la consecuencia jurídica, que es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas cuando se llevan a cabo los supuestos complementos en el supuesto del hecho. ¿Cuáles son las características de una norma jurídica? Pueden diferenciarse de otro tipo de reglas de derecho por ser heterónomas, impuestas por otras personas ajenas al individuo que se debe someter a ellas. Bilaterales, existen 2 partes: la parte que debe cumplir las normas y por otro lado la parte encargada de exigir su cumplimiento. También son de carácter coercible, el cumplimiento se puede obligar a través de sanciones. Así tenemos como es no robar, no matar, ya que si tú lo haces, claramente habrá una sanción de esta parte. También tenemos los pasos para crear una norma jurídica. El procedimiento para crear una ley se llama proceso legislativo, mismo que se encuentra conformado por 5 etapas que las describiré a continuación. La primera es la iniciativa. Es la primera etapa, se hace la pregunta ¿qué? Es decir, ¿qué vamos a proponer? Dentro del cual se realiza un análisis jurídico, dentro del cual se observan necesidades a reglamentarse en la vida diaria. Dicho de otro modo, una nueva ley o la reforma de la misma sirve para arreglar deficiencias jurídicas en nuestro sistema legal. Ahora bien, ¿quién tiene el derecho de iniciar o proponer la creación de una nueva ley o decreto? El artículo 71 de nuestra Carta Magna establece que son el presidente de la República, los diputados y senadores, a la legislatura de los estados, a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos el 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. Posteriormente, deben de proponer el qué,
Ahora debemos realizar un análisis mismo que sigue en la siguiente etapa, que es la discusión. Este es el momento del proceso donde se delibera sobre la iniciativa de la ley. En este punto pueden pasar dos situaciones: que se discuta y concuerden las cámaras que deben aprobarse tal como está el proyecto de la ley, que se pueda procesar, analizar una parte de esta y por consiguiente sigue la aprobación. Si el proyecto de la ley fue discutido y se deliberó que no había problema con él, las contenido o de manera parcial, cuando se señale que cierto contenido debe tener una modificación. Seguido sigue una sanción. El Ejecutivo Federal puede aceptar una iniciativa de ley y es cuando se le denomina sanción. Por consiguiente, sigue la publicación. El proyecto de ley deja de serlo para convertirse en una ley oficial, de manera que se debe de dar a conocer y la forma establecida por la ley mediante el Diario Oficial de la Federación, comúnmente denominado por sus siglas el DOF.